siempre, muchísimas gracias por el favor de seguirnos a través de este espacio Teleimpacto Canal 22 y 52 por la mañana. Empieza desde este momento y hasta las 9:30 de la mañana, compartiendo con ustedes, como siempre, temas que esperamos tengan algún interés, guarden interés para ustedes. Y nosotros pues tenemos el compromiso de tratar de ser lo más veraz posible. En la mañana de hoy decirles que estamos a 6 de junio, hoy es miércoles, estamos a mediados de semana ya, el tiempo avanzando muy rápidamente, mucho calor en el ambiente, la gente quejándose por las intensas temperaturas que invitan por supuesto a tener que relajarse un poco más, a tomar descanso con mayor regularidad, a tener que buscar espacios donde por algún lado entre una brisita. Todo esto porque el calor, así como sube la temperatura corporal, también tiende a subir los ánimos de la gente, o sea, la gente tiende a tornarse un tanto más agresiva. A veces no entiende el por qué, pero tiene que ver mucho con la incomodidad del cuerpo. Eso es como nosotros los alérgicos, que cuando esa alergia nos agarra muy fuertemente, como en una ocasión que a mí me dio una alergia terrible de viaje, estaba viajando y durmiendo en varios hoteles y esto me produjo una alergia terrible, terrible. Y yo andaba con un humor que yo no lo soportaba y no entendía qué era lo que me pasaba. Claro, era la alergia. Cuando hablé con mi alergista, ella me dice, no, Lindsay, pero es que estabas casi de internarte y eso hace también que te malhumores porque andas con una molestia corporal no usual, no común, ¿verdad? Entonces eso tiende a subirle a uno los ánimos. Así que cuando usted vea que usted esté medio, ya entienda que algo tiene que ver con temperatura, con que el cuerpo no se siente cómodo y hay que buscarle la vuelta al cuerpo. Porque eso es así, hay que buscarle la vuelta al cuerpo. Increíblemente, no es para menos. Miren, señores, ayer reunión importante. La Organización de Estados Americanos ya acaba de informar que no reconoce el proceso que vivió Venezuela, un proceso electoral donde resultó Nicolás Maduro ganador de ese proceso electoral en una reelección. Y la OEA dice no, ese proceso no lo reconocemos y sale la OEA, sacan prácticamente a Venezuela y lo que más llama la atención fue la posición de la República Dominicana, que tampoco reconoce ese proceso. La verdad es que también hay que ver cosas a través del tiempo. Nunca pensé que en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana o cualquier otro gobierno con las relaciones tan estrechas, los lazos tan estrechos que ha guardado República Dominicana con Venezuela, se haya producido un evento como este en el día de ayer. Dice la información que la Asamblea General de la OEA, el principal foro político del continente, aprobó ayer martes una resolución promovida por los Estados Unidos que abre la puerta a una eventual suspensión de Venezuela del organismo por quiebre del orden democrático. La iniciativa, adoptada por 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, declara ilegítima la reelección de Nicolás Maduro y llama a aplicar los mecanismos en la Carta Democrática Internacional por alteración del orden constitucional, un proceso que podría derivar en la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos.
El texto promovido por Estados Unidos fue presentado por Argentina, también por Brasil, Canadá, Chile, México y Perú con, con el copatrocinio de Costa Rica, Guatemala y Paraguay. La resolución superó la mayoría simple necesaria del total de miembros de la OEA, que oficialmente son 35, aunque activos hay 34 porque Cuba no participa. Además de Venezuela, que se pronunció rotundamente en contra, se opusieron Bolivia, San Vicente y las Granadinas y Dominica. La mayoría de los países caribeños tradicionales aliados de Caracas, que les venden su petróleo en condiciones muy favorables, se abstuvieron, así como Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Uruguay. La aprobación de esta resolución, que además de facilitar el restablecimiento del orden democrático, busca atender la crisis humanitaria en Venezuela, puede llevar a la suspensión del país de la OEA. Pero no de manera inmediata, eso lleva un proceso. Para suspender a un Estado miembro de la OEA se debe tener 2/3 de los votos afirmativos de una Asamblea General Extraordinaria. Pero lo que quiero destacar, bueno, aquí está la posición de República Dominicana, que respaldó la resolución de la OEA que declaró ilegítimo el proceso electoral venezolano del pasado 20 de mayo del 2018. Esta resolución fue aprobada con el apoyo de 19 países. Así se coloca República Dominicana y es una posición, ¿verdad?, que tiene sus bemoles, que tendrá sus consecuencias, en la que probablemente yo entiendo que en dado caso República Dominicana pudo haberse abstenido de votar, de presentar una posición, pero no fue así. República Dominicana presentó una posición, y esta vez en contra de Venezuela. Por eso digo que es algo histórico, ¿no? El respetar cada país y lo que haga cada país. Ahora bien, ciertamente que Venezuela está padeciendo problemas muy graves, problemas tan graves como en el plano económico, que van mucho y tienen que ver mucho con las necesidades básicas de una familia, el tener acceso fácil a los alimentos, el que se puedan adquirir sin ningún contratiempo. Eso es cosa del pasado en Venezuela. Hay una carencia, y es una realidad, una carencia de prácticamente todos los alimentos básicos. Ciertamente que a veces las informaciones que salen en los medios no retratan la verdadera realidad venezolana. Sin embargo, la forma en que se ha conducido Nicolás Maduro, hay que reconocer que ha tenido sus fallas, sus debilidades. Así amanecemos con una información que realmente habría que analizar en su justo contexto, porque a veces la publicidad, lo que sale en los medios y lo que nos llega a nosotros como país, llega totalmente divorciado de la realidad en muchas de las partes. Antes de seguir con el comentario, doy los buenos días a Alexander Pérez, que se une ya a la mesa. Buenos días, Alexander. ¿Te cogió el sueño hoy? No, ahí. El tapón. Yo duré como 20 minutos ahí en la 27. Yo no sé qué es lo que está pasando últimamente. Es que estos tapones están terribles, y sobre todo si hay Ahmed. Sí. No. Bueno, República Dominicana sale en contra, ¿no? Presenta posición desfavorable para Venezuela en la OEA, desconoce este gobierno venezolano, este último proceso electoral que vivió Venezuela, que todos los venezolanos vivieron, y sorprende, ¿no? Yo estoy segura que sorprendió también a Venezuela, aunque ya la información venía por debajo
corriendo, caminando, y ya más o menos se tenía la información. Yo supongo que el gobierno venezolano estaba preparado y las autoridades que representaban al gobierno venezolano en esta asamblea ya sabía lo que traía el barco. Mira, era lógico que eso sucediera. Incluso yo dije aquí en el programa que se estaban montando unas elecciones sin sentido, porque se descalificó a la MUD para que participe. O sea, la principal coalición de oposición no pudo participar porque se lo prohibieron. Sí. Pero los dos líderes más importantes de Venezuela no pudieron participar porque se lo prohibieron, que son Capriles, ¿cómo es? López, el apellido López ahora, el que está preso. Bueno, a ellos dos le impidieron... Leopoldo López, sí, gracias. A ellos dos le impidieron participar en la contienda electoral con subterfugios pseudo legales. O sea, ya solo esas dos cosas te ilegitiman un proceso electoral. Y entonces, ¿quiénes participaron? Bueno, participaron en esas elecciones dos sujetos, uno de los cuales hacía poco se había ido del chavismo. Y por eso la comunidad internacional le ha dado la espalda. Pero ayer en la asamblea también se dio que Arreaza, el canciller de Venezuela, cuando le tocó hablar, empezó a descalificar a título personal y a título a los países, a los cancilleres de los países que tenían una postura en contra. Y entonces eso fortaleció el voto en contra de Venezuela, porque entonces el representante, el canciller de Chile, se paró y fue bastante ríspido contra el embajador de Venezuela, y entonces eso provocó una actitud airada hacia Venezuela. O sea, pero es una situación que la comunidad internacional, yo no sé cómo va a abordar eso que está pasando en Venezuela, porque ya por la interdependencia de los países, ya no es posible usted estar aislado. Y esa pretensión, incluso Venezuela pidió su aislamiento de la OEA hace como 2 años, o 1 año, algo así. Eso ya en estos tiempos modernos, eso no es posible. La interdependencia de los estados, no hay ya ni siquiera esos países desarrollados como China, Estados Unidos, Europa, ni siquiera esos países que tienen cierto nivel de desarrollo ya pueden mantenerse al margen de la comunidad internacional, a tal punto que en Estados Unidos pasa algo y afecta a China, Europa, Rusia, afecta a los otros. En uno de esos países pasa algo y afecta a Estados Unidos y a los otros por la misma interdependencia. Entonces, ya eso no es posible, vivir de espalda al mundo. Incluso ustedes ven que países que tienen históricamente una situación muy difícil, de relaciones muy difíciles, como es, por ejemplo, Japón y China, sin embargo, en términos comerciales, tienen una especie de convivencia pacífica y civilizada. O sea que ya en la interdependencia de los pueblos ya, no, pues por eso incluso Cuba está rompiendo con ese modelo. Incluso en este momento Cuba está propiciando una reforma constitucional que va a encabezar Raúl Castro, para poner a Cuba a tono con los nuevos tiempos. Corea del Norte, que estaba considerado como el país más aislado del planeta, Corea del Norte acaba de iniciar negociaciones con Estados Unidos para normalizar su situación y plantear una desnuclearización y integrarse a la actividad comercial internacional. O sea que ya en el mundo de hoy, los países que tenían esa postura la están abandonando y se están integrando al concierto internacional. Entonces, en un momento como este, el que Venezuela se retire y le dé la espalda a la comunidad internacional, Venezuela lo que está propiciando es su descalabro económico, su descalabro social y un aumento estrepitoso de la inequidad social.
hay un tema, Bueno, pero Lindsay, que realmente vamos a ver, porque yo la verdad es que cuando oí a alguien hablar de la posición que iba a asumir República Dominicana, a mí me llamó poderosamente la atención. Inmediatamente hay que hacerse muchas preguntas. ¿A qué obedece que la República Dominicana, luego de ser la anfitriona, la que le prestó la casa a Venezuela, y dijo, ah, no, yo voy a servir de punto equidistante entre una parte y otra, voy a servir como árbitro a un proceso de diálogo, no, yo ahora voy a darle toda la oportunidad. Y a eso fue el presidente de la República, Danilo Medina, y se hicieron varias reuniones por allá por Punta Cana. El diálogo, y ahí estuvo el canciller Miguel Vargas Maldonado, vino la oposición, vino el gobierno, representado por estamos hablando de que quien vino fue Delcy Rodríguez, y vino su hermano también en calidad de canciller, vinieron todas las autoridades en su máxima representación del gobierno venezolano a participar de ese diálogo que buscaba el entendimiento entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Nada se logró. Hubo, aparte de que ese diálogo tuvo muchísimos traspiés, la oposición nunca se presentó en su conjunto, siempre faltaba alguien o alguien salía o alguien no llegaba a tiempo. Ahí estuvieron las cosas sucediendo hasta que al final el gobierno dominicano fracasó en ese intento de ayudar, de servir de árbitro. Perfecto. Luego de eso, el gobierno venezolano en todo momento ha mostrado interés porque ese diálogo se lleve a cabo. Incluso Nicolás Maduro habría anunciado y anunció que luego del proceso electoral él iba a pedir al presidente Danilo Medina que ayudara para restablecer ese diálogo y se siguiera en ese proceso. Esto no fue posible. Danilo incluso lo negó, dijo que él en ningún momento se le ha pedido nada, o sea, se mostró bastante molesto incluso ante las cámaras cuando se le preguntó sobre este tema y desestimó cualquier paso positivo hacia crear un ambiente de diálogo aquí en el país. Esto fue el primer paso que llamó muchísimo la atención y que mucha gente no se preguntaba por qué Danilo tenía que reaccionar y hablar en esos términos cuando estamos hablando de que las relaciones diplomáticas hay que cuidarlas mucho y saber pronunciar ciertas palabras frente a una cámara siempre va a traer consecuencias. Pero no fue fortuita la declaración del presidente Danilo a juzgar por lo que ha pasado en el día de ayer en la OEA. Cuando República Dominicana fue el primer país que habló y se pronuncia en contra de Venezuela, no reconociendo y apoyando la posición de la OEA de no reconocer el gobierno, este nuevo gobierno y estas nuevas autoridades, por lo tanto, aunque es una reelección. Vamos a ver qué ocurre. Eso es para que ustedes vean que las reelecciones, ¿cuántas veces se ha reelegido ya Maduro? 3 veces. Una. No, una sola. Acuérdate que Chávez nada más tiene como 5 años. Chávez tiene 2 veces. No. Claro. No, porque él asumió fue, acuérdate, con la muerte de Chávez. Sí, Chávez, pero después de eso vino un proceso. Chávez murió como en el 13. Y después de eso vino un proceso electoral. O sea, él tiene una elección y una reelección. El hecho es de que la oposición pedía más tiempo, se habían postergado. Ciertamente que también la oposición tiene serios problemas en Venezuela, es una oposición totalmente desarticulada y yo creo que nosotros como país deberíamos de vernos en el espejo de Venezuela, un gobierno que quiere permanecer allí y que por tener todo el poder utiliza una serie de mecanismos que realmente no son los más adecuados.
pero por otro lado, una oposición que anda mangas por hombro, donde no se ha definido un liderazgo fuerte, identificado ese liderazgo fuerte, y donde se puedan aunar esfuerzos bajo una sola dirección y hacia una sola dirección, y es lo que trae como consecuencia el que gobiernos como estos permanezcan ahí por mucho tiempo. Así que ya ven ustedes cómo están las cosas en Venezuela. Quiero decirte que nuestro invitado, que hace mucho que no venía por aquí, el querido amigo, tiene compromisos y ha llegado bastante temprano, así que nosotros vamos a hacer las cosas vamos a hacerla al revés. Primero vamos a hacer la entrevista y luego seguimos con los comentarios, porque el senador Calderón ya está por aquí, así que nos vamos senador por Asua. Sí, un buen senador en su provincia, la gente en Asua lo quiere mucho. Vámonos a una breve pausa y retornamos en unos instantes.